Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve porque a la 1 tenemos comida y yo empiezo a tener un poquito de hambre. Me hace muchísima ilusión estar aquí porque, bueno, llevo ya en la casa desde el 2018, entonces al final una empieza a ser alumna y ya va formándose un camino aquí dentro. Y vengo a hablaros un poco de la iniciativa que hemos llevado a cabo y un poco de la cátedra. Aunque ya Aurelio ha adelantado un par de cosas a lo largo de estos días, aquí hay mucha gente nueva, pero bueno, la cátedra del metaverso de la Universidad de Alicante, bueno, fue fundada en 2022 por un acuerdo entre la universidad y Meta. Y bueno, os he dejado un código QR para que podáis entrar y ver todo lo que hacemos a diario prácticamente y mensualmente. Y entre esas cosas, pues bueno, segundo Congreso Internacional, que lleva celebrándose desde el miércoles. Estamos todos un poco ya exhaustos, pero muy contentos y felices. Y al margen del proyecto de Red.es, que os explicaré en un momento, también pues trabajamos todo lo que es la parte normativa, bibliográfica y de retos éticos y jurídicos de metaverso, mundos virtuales. Y os animo, por favor, a que os suscribáis a nuestra newsletter porque todos los meses publicamos cosas muy interesantes, muy graciosas y que... Doy fe. que os pueden servir. Y bueno, también estamos dentro de la European Metaverse Research Network, que ayer y pasado estuvo aquí Mel Slater. Así que ya al margen de lo que aquí nos interesa, nosotros estamos financiados por Red.es, la entidad pública empresarial, que bueno, junto con otras universidades nos encargamos del ámbito 6, que es la aplicación de los derechos digitales en los nuevos entornos digitales, que bueno, Moisés Barrio ya ha adelantado lo que era la Carta de Derechos Digitales, que si me permitís no es un símil, no es un gemelo digital de la Constitución española, sino simplemente un documento no vinculante que pues, nos sirve de guía. Y bueno, yo como alumna que está terminando máster en Derecho Ambiental y parte de también nuevas tecnologías, me interesa muchísimo el desarrollo sostenible, y es que el desarrollo sostenible al final tiene que tener en cuenta tanto la parte social, económica como ambiental. Entonces, creo que la consulta pública encaja muy bien dentro de esta parte social porque nos interesa saber qué opina la gente y, por tanto, hemos decidido dividirlo en 2 cuestionarios, sobre todo para poder tener dos targets diferentes. Uno para la población en general, para ver pues, qué visión tenían sobre las tecnologías inmersivas y mundos virtuales. Y otro dedicado a profesionales como los que están aquí sentados con nosotros para ver un poco el tema de pues, retos, normativa, etcétera. Así que para ello hemos contado con la ayuda de Inmersiva, de Lorena y Vicky, que están aquí a mi lado, y llevamos trabajando ya varios meses. Sí. Así que ha sido una relación fructífera y bueno, os van a presentar los resultados de la consulta pública. Vale, antes de nada queremos presentar brevemente Inmersiva también, para que los que no lo conozcáis, es el clúster de realidad extendida de España. Lo fundamos como asociación en 2020 y al final lo que hacemos es generar pues, este ecosistema, ¿no?, para conectar a todas las personas, empresas, profesionales que se dedican a estas tecnologías. Consideramos realidad extendida en toda su amplitud, o sea, no solo virtual aumentada mixta, sino también pues, mundos virtuales, gemelos digitales de los de verdad, como los de los que habéis hablado hoy aquí. También pues, fotogrametría, virtual production, etc. Y bueno, al final lo que tratamos de hacer es, aparte de conectar a todas estas personas y entidades, también dar visibilidad a todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, lo que es la tecnología en sí misma, sus usos y también pues, a las empresas y a los profesionales que lo desarrollan. Entonces, aparte de
Sí, bueno, perdón, sí, dale. Aparte de lo que es España, también ampliamos pues, hacia otros países, también hacia otros sectores, ¿no? Porque al final el uso de la tecnología es transversal. Y no solo pues eso, no solo nos quedamos en España, también tenemos mucha conexión con distintos países de Latinoamérica desde el primer momento, porque al final pues, la cercanía del idioma nos ayuda mucho. Y después con Europa principalmente, a través de varias iniciativas o otras asociaciones en las que somos miembros. Por ejemplo, XR for Europe, que es la Asociación Paneuropea de Realidad Extendida, de la que somos cofundadoras. También Euromersive y Women in Immersive Tech, que estuvo aquí ayer una embajadora de Women in Immersive Tech. Y bueno, ahí somos representantes en España, en estas dos entidades. Y después la Via Air Industrial Coalition, que pertenece a la Comisión Europea y que es, pues como antes comentaba Mariano, donde se está haciendo esta Virtual World Partnership, ¿no? Este partenariado de mundos virtuales. Y también somos founding principal member del Metaverse Standards Forum. Así que bueno, pues eso, tratamos de estar en todas partes, porque al final no hay ninguna otra entidad española que actúe, digamos, como nosotras, ¿no? Que sea este tipo de organismo cohesionador y que dé visibilidad a la XR. Y bueno, tenemos también un programa de internacionalización en el que justo ahora estamos en 2 sitios a la vez. Hasta el día de ayer que estábamos en Estados Unidos, en California, en un evento, un congreso muy importante que es AUEUSA, y eso, pues llevamos allí como una misión, una delegación de varias empresas, también con la ayuda del ICEX. Eso. Entonces, esto es un ejemplo de cómo damos esta visibilidad, ¿no? Al final nos basamos en crear conexiones a todos los niveles, como os decía, no solo a nivel España, sino hacia afuera y también hacia otros sectores y también hacia empresas o entidades públicas o privadas que no desarrollan estrictamente realidad extendida, pero sí que están relacionadas de alguna manera o que están interesadas en ello. Y ahí, pues, vamos generando como toda esta red y poniendo en contacto unos con otros. Después la parte de visibilidad, pues como os decía, por ejemplo, el programa internacional, también a nivel nacional, por ejemplo, tenemos Descubre XR, que es una especie, digamos, como de comunidad que tiene varios eventos. Puedo contar en primicia que este año vamos a tener el evento para profesionales que se va a hacer en Lleida, así que ya os contaré más porque es muy interesante. Y después, como lo hacemos en conjunto también con otras comunidades locales, pues habrá eventos locales en Canarias, Madrid y Zaragoza, de momento confirmados. Y al final también pues lo que buscamos es fortalecer la industria en general. Entonces, de ahí, por ejemplo, esta investigación que estamos haciendo con la Universidad de Alicante y también pues investigaciones propias que llevamos desde el clúster, como por ejemplo el informe que hacemos todos los años sobre el estado de la industria XR en España y también catálogo de casos para ver casos de uso reales de las empresas. Vale, estas son las empresas desarrolladoras que hay ahora mismo. También tenemos algunos freelance, así que somos como unos 40 y tantos miembros, más de 45. Y después miembros colaboradores, como os decía, muy variados, por ejemplo Meta, la Universidad de Alicante, obviamente, Bicontech, que también andan por aquí, una gran variedad de entidades de distinta índole, tanto eso, pues públicas como privadas, que están interesadas o que están trabajando de alguna manera con la realidad extendida y con las que generamos una red para poder ayudarnos y poder seguir haciendo crecer todo esto, ¿no? Vale, y ahora sí ya vamos a la consulta pública ahora después de la chapa. Vamos a hablar de los resultados que hemos obtenido de la consulta. En primer lugar, queríamos hablar un poco de la participación. Pues bueno, no hemos contado todavía mucho sobre la metodología, pero bueno, lo hicimos a través de 2 encuestas separadas que han estado abiertas al público y cualquiera que tuviera interés ha podido participar, ¿no? Entonces ha sido de manera voluntaria. Entonces, esto es bastante reflejo de lo que hay de interés por la realidad extendida, tecnologías inmersivas y mundos virtuales. En cuanto a la población general, hemos tenido 101 encuestados, que pues, ha dado la casualidad de que ha habido bastante paridad y el 47% de ellos han sido mujeres. Sin embargo, en lo que es la encuesta profesional hemos visto que hay muchísima menos representación de mujeres entre los profesionales del sector XR.
más o menos las edades sí que están bastante repartidas, no hay una muy concreta, sino que está bastante repartido. Y bueno, la verdad ha sido bastante satisfactoria la participación. Sí, respecto al género, la verdad decir que, o sea, ha sido casualidad, digamos, pero también es reflejo de lo que ocurre habitualmente. Por ejemplo, hace poco que salió el anuario de videojuegos y les pasaba igual. O sea, por primera vez decían que el porcentaje de mujeres había superado al de hombres en cuanto a jugadores, pero luego los profesionales eran menos. Entonces, lo vemos también en nuestro informe anual del estado de la industria XR, que solo 2 o 3 de cada 10 personas que trabajan en una empresa de realidad extendida son mujeres. Así que... Y eso que no solo engloba perfiles técnicos, que la mayoría sí, pero que realmente cualquier empleado, digamos, de lo que es una empresa que se dedica a XR, también existe este sesgo. Entonces, viendo que sí que hay interés, hay que ver cuál es el problema y por qué realmente no cuadran este interés y luego se refleje realmente en el sector. En cuanto a la categoría de los profesionales que han participado, la mayoría han sido de empresas privadas, pero también tenemos representación tanto de academia como de profesionales jurídicos y también por cuenta propia. Generalmente, en cuanto a sectores, son sobre todo efectivamente de empresas que desarrollan directamente el software XR, pero también de empresas de educación, del departamento más legal y también la parte de industria. Primero les hemos preguntado sobre todo por el conocimiento que tienen de estas tecnologías y si realmente hacen uso de ellas, ¿no? En general, la mayoría, digamos la mitad, tienen o dicen medio o alto conocimiento. En el público general sí que vemos que el 91% ha oído hablar de ello, pero la mayoría no se siente que tenga buen conocimiento de lo que son las tecnologías inmersivas. Obviamente en la parte profesional sí, pero como vemos realmente no todos se consideran ultraprofesionales, sino que realmente hay mucho por descubrir y se nota que no tienen conocimiento de todo porque al final abarca mucho. Entonces todavía hay margen de aprendizaje. En cuanto al público general, su experiencia nos dicen que más del 70% sí ha utilizado XR, pero solo la mitad realmente entra a mundos virtuales. O sea, sí que hace tiempo hubo un boom cuando salió el metaverso, pero ahora mismo la mayoría en el público general, solo la mitad usa estos mundos virtuales o realmente reconoce que esos son mundos virtuales. Quizá lo usen, pero no saben que lo están usando. Justo, eso fue un debate que tuvimos cuando vimos los resultados, porque nos sorprendió que sí que hubiesen utilizado XR, que es como muy amplio. No sé, te has puesto unas gafas, has usado un filtro de Instagram, pero a lo mejor no eres consciente de que eso es realidad aumentada. Pero en cambio sí que afirmaban que solo 50% había entrado en mundos virtuales. ¿Qué es para ti un mundo virtual? Entonces, claro, siempre acabamos llegando a nuestros grandes debates sobre las terminologías y cómo nombramos a cada cosa. Me recuerda un poco como a lo que decía antes Juan José de lo de la UME, que es como no hay nadie que tenga la taxonomía definitiva y qué es cada cosa definitiva. Entonces, es una cosa que vamos construyendo, que desde las entidades o instituciones, o incluyo también a Inmersiva, ¿no? Como asociaciones, clústeres, etcétera, que estamos como en contacto con el resto del planeta a un nivel teórico de la XR, sí que llegamos a ciertos acuerdos, sí que hay ciertas corrientes, pero siempre hay como esa ambigüedad y esas dudas. Y además, cuando les preguntamos por la experiencia concreta que tienen cuando ya les hablas de dispositivos, no solo asociados a la tecnología y mundos virtuales en general, sino cuántos realmente tienen experiencia con dispositivos inmersivos, la mayoría nos dicen que lo usan de una manera muy limitada y que tienen baja experiencia, ¿no? Solo al final el 20% te dice que es un uso más moderado, frecuente, ¿no? Y el que realmente lo usa frecuentemente es apenas un 10% de ese público. Sí. Cuando les preguntamos en qué entornos, la mayoría lo usan para la parte recreativa, pero también lo usan bastante para profesional. Lo usan menos, dicen que lo usan menos en la parte educativa. Sin embargo, cuando les preguntamos por qué sectores creen que puede tener más impacto, ven mucho más impacto que puede tener la educación. Entonces, no lo usan, pero realmente todo el mundo cree
que puede tener gran impacto, pero luego en la práctica no lo usan tanto. O no tienen, digamos, Claro, aplicaciones o contenido sí, en el que... hay que generar ese puente ahí para que se haga real. En cuanto a dispositivos concretos, cuando hablamos de quién posee realmente unas gafas, ya no solo la he probado en un evento, etcétera, lo he usado muy poco, como han dicho, como una experiencia bastante baja. Cuando hablan de tener un dispositivo, solo el 24%, 2 de cada 10 personas, tienen dispositivos VR en casa, VR o MR. La mayoría, de hecho, el 21%, o sea, no del 24, sino del 100%, el 21% tiene unas MetaQuest. Es con diferencia, como podéis ver, el dispositivo que ha tenido más entrada en la población general. Seguido, pues al final, como hablábamos de esa parte de entorno recreativo, pues le sigue las de PlayStation y un poquito cerca las HTC. Las Apple no han tenido, como veis, al final la entrada que tienen, por ejemplo, unas MetaQuest, al final supongo que tanto por la barrera económica como que todavía no estaban disponibles aquí en España, entonces no ha tenido tanto impacto. Y la realidad mixta como tal, exclusivamente, como Magic Leap y HoloLens, apenas tiene representación. Claro, y por ejemplo, Pico podría estar pegándose con MetaQuest, pero no es así porque no hacen marketing en España, entonces nadie tiene Pico. En cuanto ya a los profesionales, evidentemente tienen mucha más experiencia con dispositivos porque los usan en su actividad profesional. Concretamente nos detallan que lo usan sobre todo para el desarrollo del producto, para reuniones, efectivamente, y también para formación interna. Además, también proponen pues, para la mejora de procesos o para ampliar el alcance del mercado. Potencialmente, donde ven más uso es sobre todo en la parte de formación y también cada vez más en la parte de desarrollo de producto. También preguntamos una pregunta abierta de qué mundos virtuales usan los profesionales y estos 6 han sido los más mencionados. Pues tenemos Horizon Worlds, que es el de Meta, Decentraland, Spatial, VRChat, Roblox y Fortnite, que los podemos ahí considerar un poco al final entre comillas, al final son mundos virtuales sociales. No todos se ven en VR, pero sí que tienen esta parte de especialidad y social. Entonces quisimos dar al final un sondeo sobre todo sobre cómo percibían la normativa actual respecto a las tecnologías inmersivas. El público general, o sea, un 47% cree que no son suficientes las leyes, que al final parece bastante preocupante, y el 45% no lo tiene claro. O sea, que solo, digamos, el 7% está conforme con las leyes que hay ahora mismo para la realidad extendida en general y los mundos virtuales. Cuando les preguntamos qué creen que son los aspectos más generales y los aspectos legales más importantes para ellos, sobre todo en cuanto a la privacidad y protección de datos, les preocupa bastante. Y la protección a menores, sobre todo como estábamos hablando del entorno recreativo y educativo, donde realmente los menores usan más estos dispositivos y estas tecnologías. Y también para la parte de contenido y moderación y en menor medida los derechos de autor y de propiedad intelectual. En cuanto a los profesionales, sí que tienen bastante conocimiento de la normativa, sobre todo pues, algunos aspectos concretos de protección de datos, es la que más conocen, la normativa de inteligencia artificial y de propiedad intelectual. Sin embargo, conocen menos las de ciberseguridad, protección al consumidor, a menores y también acceso a prestación de actividades digitales y la fiscalidad es la que menos conocen realmente. Y si bien decíamos que ellos tienen bastante conocimiento de la normativa, al igual que la población general, creen
que no está bien adaptada a la XR esta normativa. Solo un 8,5% cree que sí está bien. Está bien. Luego, en la mayoría cree que depende. Como para algunas cosas sí, para otras no. Entonces, las grandes carencias que ven, sobre todo, es que no hay una regulación específica para la parte de mundos virtuales y que, en general, la regulación de estas actividades no está clara. Hay una falta de claridad bastante importante. Y, por supuesto, de la parte de protección de derechos a los usuarios, que es de las cosas que más preocupan tanto a la población general como a los profesionales. Cuando hablamos de riesgos concretos, pues el público general sobre todo le preocupa la accesibilidad económica, que realmente es una de las grandes barreras. Como hablábamos también, la parte de riesgos de privacidad, pero también se mencionan los riesgos de salud física o mental. No tienen la suficiente información de los posibles riesgos que pueden tener el uso de dispositivos para la salud física y también para la salud mental. Igualmente, la exposición a contenidos que no están regulados, por esta falta de claridad de la regulación, también les preocupa, y también pues, problemas al final de accesibilidad técnica a estos dispositivos, ¿no? Sin embargo, la parte de reducción de puestos del trabajo, pues igual en comparación con lo que puede ser en la inteligencia artificial, etcétera, en cuanto a la XR no le supone tanto problema como el hecho de no poder acceder a ello. En cuanto a la percepción, vemos que en comparación, cuando les preguntamos si creen que están igual o menor protegidos que en otros entornos, la mayoría cree que están menos protegidos en mundos virtuales y en tecnologías inmersivas que en otros entornos. Entonces se sienten mucho menos protegidos. Lo mismo los profesionales. Realmente, incluso los profesionales creen, hay más gente que cree que realmente estamos mucho menos protegidos en estos entornos. Más o menos son el mismo tipo de preocupaciones. Sí que es verdad que los profesionales no destacan tanto la accesibilidad económica, sin embargo sí que ven la accesibilidad técnica también, porque son más conscientes de estas limitaciones. Y en cuanto a las barreras específicas que detectan los profesionales, en general se quejan bastante de la falta de capacitación digital. No encuentran perfiles que realmente puedan al final cubrir los puestos de los desarrolladores XR, y que no hay tanto conocimiento, no hay tanta formación al respecto. Por supuesto, los costes, pero también hay una escasa demanda del mercado, porque si no hay, digamos, campañas de sensibilización y no se fomenta más que para el entorno recreativo, pues no se ven los casos de uso, etcétera, que pueden tener estas tecnologías inmersivas. Claro, aquí entramos siempre en que siempre nos comentan como muchos clientes que les cuesta mucho que empiecen a usar la realidad extendida, porque les tienen que dar literalmente una clase y formarles en realidad extendida para que entiendan qué es, para qué vale y para qué les puede servir a ellos, como con otros ejemplos similares de su sector o lo que fuera, para que a esas personas les haga clic y diga, pues es verdad, entonces yo puedo usar esto en el proceso de no sé qué que tenemos de tal para que así mejore y sea más barato, pero como que cuesta llegar hasta ahí si no tienes el conocimiento. Entonces es normal eso, que haya es tanto la falta de capacitación digital, o sea, a la hora de desarrollarlo, como a la hora de conocimiento general del público, digamos, de los usuarios, para que también lo podamos relacionar con esa demanda del mercado. Sí, vemos que suscita interés, pero luego realmente no ven la parte profesional de todo esto, ni implicaciones de los diferentes perfiles que pueden necesitar en este sector, más allá de los videojuegos, por ejemplo, ni tampoco las aplicaciones como tal, más allá de lo recreativo. Al final, sobre todo pues cuando ha habido el boom de la VR o el boom del metaverso, la mayoría de campañas han ido por casos de éxito de marcas o de aplicaciones más recreativas, ¿no? Al final del entorno marketing. Entonces se ve que falta la parte más profesional. En cuanto a las expectativas y del futuro, ¿cómo lo ve el público general? Pues más de la mitad cree que al final tiene un alto potencial para transformar cómo interactuamos al final en los entornos digitales. Realmente ven un potencial más alto.
¿Y qué es lo que esperan para el próximo año? La mayoría cree que las innovaciones tecnológicas va a haber bastantes el próximo año, pero esperan también que haya mayor acceso, ¿no? Y que cada vez sea un poco más popular también para que sea también más accesible. Y hablan también del impacto en la vida cotidiana. Es poco, pero cada vez sí que se va viendo. Claro. Como lo que decían antes de llevar las gafitas finitas por la calle e ir haciendo cosas. Y en cuanto a los profesionales, pues más de la mitad cree que el impacto va a ser alto en los próximos 5 años, o sea, realmente alto, y medio también. Entonces, yo creo que están bastante convencidos del impacto que va a tener, pero sí que recalcan mucho los avances que son necesarios para que todo esto ocurra, ¿no? Sobre todo, como hablábamos de la formación, falta mucha formación, pero también es necesario que haya el aumento de inversión pública y privada, así como fomentar también la investigación, ¿no? Para así también poder reducir costes de acceso y hacer dispositivos más accesibles. Como hablábamos también, buscan que haya avances en los incentivos fiscales. Sin embargo, también la parte de fiscalidad es la que menos conocen de la normativa. Entonces, igual está relacionado que no conozcan si la hay y por eso la buscan más, ¿no? También concluimos que se necesitan muchas más campañas al final la investigación, pero también campañas de sensibilización para que el público general entienda realmente los usos y que para que estén más seguros y sientan esa seguridad, pues que al final que el marco regulatorio y la regulación esté mucho más simplificado y no haya, digamos, esta preocupación porque no está adaptada bien la normativa. Para ya acabar con cosas positivas, los profesionales donde más ven potencial, como hemos visto, es en la parte de recreativa, entretenimiento, medios, pero también, sobre todo, la educación y la formación profesional. Hablamos de todos los ámbitos, desde la capacitación en empresas, en parte industrial, como en la propia educación a todas las edades. También hay bastante potencial en la parte de cultura y patrimonio, realmente es también de donde más casos hay y donde se empieza también a ver más campañas al respecto. También empieza a mejorar la inversión en la parte de salud y bienestar, y lo mismo en industria. El turismo también, paralelamente con cultura y patrimonio, también tiene bastante consideración, y luego ya los que menos vemos en la parte más de comercio directamente o la parte legal y de administración pública. Entonces, ya cerrando, les preguntábamos si creían que la XR iba a ser la próxima etapa de la revolución digital. Y pues como vemos, la verdad es bastante optimista, tanto para la población general como para los profesionales. Realmente es una tecnología que viene para quedarse y que además va a transformar un montón de cosas, como hemos visto en los casos que anteriormente han presentado. Y bueno, podríamos hacer un resumen muy breve de las conclusiones así rápido para que luego dar paso a preguntas. Y realmente, pues bueno, destacábamos la escasa presencia de las mujeres profesionales en este sector. Hay que ver qué es lo que hace que de este interés luego no se refleje en los perfiles profesionales. Y en cuanto al uso, vemos que cada vez sí que es verdad que es mayor, pero realmente es un uso muy ocasional, ¿no? No le acaban de encontrar, viendo todo el impacto que creen que puede tener, luego realmente en la práctica no tienen, digamos, ese conocimiento o esas aplicaciones para luego usarlo de manera mucho más ocasional o frecuente. En cuanto a los mundos virtuales, es algo bastante opcional, digamos mitad-mitad. Unos los usan más que otros, pero vamos, realmente yo creo que ir avanzando, sobre todo porque los profesionales sí que lo usan cada vez más. Como tal, los dispositivos, pues como veíamos que al final la accesibilidad económica es algo que les preocupa bastante, pues los dispositivos más económicos, calidad-precio, son los que más destacan, como el caso de las MetaQuest. Y en cuanto a las preocupaciones,
pues sobre todo les preocupa mucho que la normativa debería estar mejor adaptada y ser más conscientes de los riesgos que implica la XR y también de los beneficios, ¿no? Entonces, que esto esté realmente adaptado para darles esa seguridad también a usarlo. Porque digamos la mitad creen que tienen menos protección cuando usan y digamos dan el salto a la XR, que si están en otros entornos se sienten más seguros que con estos dispositivos. Entonces realmente son los riesgos tanto de privacidad importante de los datos y la accesibilidad económica son los que más preocupan. En cuanto a potencial, vemos toda la parte educativa y recreativa es realmente la que más destaca. Pero necesitan al final avances porque aún se necesita capacitación digital, que se fomente la investigación y que haya más inversión, tanto pública como privada. Pero bueno, en general el punto de vista ha sido bastante optimista. Para los próximos años creen que va a haber mucho alto impacto, incluso lo detallan como revolución digital. Entonces es una visión bastante optimista, pero que las leyes y la normativa tiene que estar, digamos, a la par de este hype que tienen por las tecnologías. Así que ahora ya sí, damos turno de preguntas, si alguien tiene... No sé, hay que aplaudir. Bueno, no, pero para dejar las conclusiones, por si hay dudas en las conclusiones. Bueno, sí que es verdad que desde Red.es, o sea, dentro del proyecto estamos haciendo un documento de síntesis de la consulta pública que intentaremos que esté disponible pronto y al alcance de todos. Y la verdad es que es un mensaje para transmitir también a todas las personas que hay detrás de Red.es para que sean más conscientes de esta situación actual. Vale, muchas gracias por la presentación. Es muy interesante los resultados. La pregunta que tengo, igual se me ha escapado, no sé si podéis decir la cantidad de personas que han respondido y cómo habéis hecho un poco o sea, cómo habéis, me imagino que no habéis hecho como el CIS y habéis llamado por teléfono a la gente, entonces, ¿cómo habéis hecho un poco la captación o si tenéis alguna idea de la distribución geográfica? No sé, ¿qué datos tenéis de la población? Eso lo has dicho al principio. Realmente de la población tenemos simplemente edad y género, no hay geográfica. Se promocionó a nivel... En España, sí. Eso. Al final se ha distribuido desde la cátedra del metaverso y desde el clúster. Entonces, seguramente la parte profesional al final son empresas XR que están al final conectadas con el clúster, y en la población general, pues realmente cualquier seguidor del clúster porque tenga interés en las tecnologías inmersivas o al final por parte de la universidad. Sí. Principalmente sí. Sí, o mailing. Sí, email también. Hola, sí, enhorabuena por el trabajo. Se han hecho varios surveys también europeos. ¿Habéis comparado datos de España con otros países o con la media europea para ver cómo estamos? Por ahora. Por ahora no, pero lo tendremos en cuenta para detalle, el documento. Sí, a lo mejor se puede incluir. No sé si eso cuadra con... Hombre, dentro del proyecto no, pero bueno... Por eso, dentro del proyecto no cosas, cuadra, pero lo podemos buscar y lo compartimos aparte. Sí. Claro, nos hemos quedado ahí como ceñidas en lo estructural. ¿Podéis ir a la slide donde se ven los dispositivos que...? Sí. Esa ahí. Vale. Nada, era una recomendación para futuro, que también yo empezaría a meter las gafas como las que yo os he enseñado esta mañana, ¿vale? Porque son unas gafas, digamos, mucho más ecológicas, ¿vale? Estamos hablando de gafas con las Android XR, Meta Ray-Ban. Lo digo porque ahí la aceptación de la población, nosotros ya estamos viendo que va a ser mucho más favorable, ¿vale? Tener en cuenta que estas gafas mucha gente no se imagina con ellas, desde luego, ni en la calle, ni en un ámbito más habitual. Por eso se circunscriben un poco a entornos más profesionales o más formativos, ¿no? Pero cuando a la gente, mi experiencia, estamos en charlas y empiezan a ver este tipo de soluciones, es cuando empieza la gente a pensar, ¡buah! Esto... Y luego mi otra idea, esto simplemente es por si os ayuda a futuro. En estas cosas es bueno dejarle a la gente que también
Imagínate que no hay trabas, que las gafas son mucho más ecológicas, más pequeñas, que no hay problemas Más de coste y tal. ergonómicas. ¿Cómo te imaginarías tú las cosas, sabes? Porque así la gente es cuando proyecta más y a veces os va a dar ideas muy chulas de futuro, ¿no? Que es lo que nos interesa a la gente que desarrollamos, saber, vale, hay unas limitaciones actuales, pero yo quiero saber cómo se imagina una persona dentro de 5 o 10 años que esto podría ser muy potente, porque eso nos da pie a nosotros a empezar a ver por dónde podemos ir, ¿vale? Claro, al final esto es un pulso de cómo se está actualmente, ¿no? Y al final no hemos incluido ese tipo de dispositivos porque, digamos, no los consideremos XR como tal, porque no hay nada visual por ahora, aunque sí que es inteligencia artificial, pero no hay nada que tú veas como tal. Claro. Pero sí que es un paso a que esto suceda. Yo creo que se refleja bastante en el hecho de que la gente no tiene este dispositivo o lo usa en la parte más recreativa porque se asocia mucho a videojuegos, a menos que ya entres en la parte profesional en la que ya tengas un caso de uso y ya te venga con el caso de uso para tu empresa o para la universidad, etcétera, que es donde realmente está teniendo acogida, ¿no? Entonces, si vemos que realmente la gran barrera, sobre todo es la parte económica, al final no quiero hacerme una inversión de 3.000 euros para tener unas Apple Vision, entonces vemos que al nivel público general la inversión, si bien la pueden hacer para un iPhone, todavía no lo están viendo en unas gafas. Entonces es verdad que las gafas tipo Ray-Ban lo que hacen es que la gente ya vea el accesorio de gafas como un dispositivo y que si cuando lleguemos a ese punto en el que realmente podamos integrar todo esto visualmente y la realidad mixta, sobre todo en estas gafas, sea un paso bastante más normalizado. Muy bien, aprovecho que tengo el poder ahora mismo para plantearla en la mía. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Hemos tenido durante el Congreso estos últimos días, miércoles y jueves, como bien habéis mencionado, aquí investigadores de toda Europa a través de la European Metaverse Research Network, y creo que los resultados de la encuesta reflejan muchas intuiciones que estos investigadores nos han traído también en el Congreso, a partir de sus sensaciones, de su desarrollo y demás. Así que por mi parte lo veo muy aplicado y muy directo. A nivel de visibilidad, el publicar la encuesta en inglés podría facilitar o podría llegar a ampliar un número de, destino de más gente como sugerencia, pero porque seguro que muchos de estos investigadores tendrían interés en los resultados. En cualquier caso, mi pregunta iba hacia estos datos que habéis dado de la diferencia entre el número de gente que dice que conoce estas tecnologías y los que usan, ¿no? Que es muy interesante ese desacople, ¿no? Ayer mencionaban una plataforma, por ejemplo, daban el dato de Roblox específicamente, creo que mencionaban ayer datos de más de 100 millones de descargas en Europa y entre 30 y 35 millones, creo recordar, de usuarios activos en Europa, que son números muy grandes, a nivel de usuarios, ¿no? Pero a veces no se identifican estas tecnologías o estas plataformas dentro de esto, ¿verdad? Claro. ¿Hacia dónde puede ir en el futuro? ¿Pensáis que simplemente por el hecho de que crezca la población, a lo mejor niños menores de edad que están introduciéndose a través de los videojuegos, lleguen a ser adultos y ya va a hacer crecer esta visibilidad, o puede ir por otra parte este desarrollo? Al final, yo creo que este tipo de tecnologías intenta o tiende a ser invisible, a que no sepamos que estamos usando realidad extendida y que esté integrado ya, ¿no? Como la inteligencia artificial ahora está más de moda, pero la llevábamos usando bastante tiempo. Entonces, igual que la gente, si pregunta, ¿sabes lo que es la realidad aumentada? ¿La has usado alguna vez? Igual piensan que no, pero han usado a Pokémon Go o están usando filtros de Instagram y eso de repente lo reconocen y dicen, vale, entonces sí que lo está usando. Entonces, no hay ese conocimiento técnico. Entonces, cuando lo hablas de una manera mucho más técnica o de aplicaciones técnicas, como que ven la barrera y piensan que no hay normativa, que no está regulado, etcétera. Entonces, lo que al final el público general
busca casos de uso. O sea, y cómo compran unas Meta Ray-Ban y no unas Meta Quest es porque lo han visto a un famoso, porque han visto el anuncio en el que, pues esto le puedo poner música, puedo hacer esto. Entonces, ven el caso de uso. Muchas veces, cómo se vende una videoconsola es por los juegos que puedes usar. Hay bastante falta de contenido. Entonces, no hay una killer app que hablábamos, ¿no? de un uso que todo el mundo quiera hacerlo y para ello tengas que comprarte la gafa para hacer ese contenido exclusivo. No existe todavía un contenido que realmente sea lo suficientemente llamativo para ello. En el caso de, pues al final el boom del metaverso también llegó en el momento pandemia, que era cuando estábamos abrazando un poco la parte de la reunión online, reunión digital, y estábamos valorando más la presencialidad virtual, ¿no? Entonces, ahí estaban mucho más abiertos a tengo una reunión en realidad virtual. Ahora mismo la gente, ya está, digamos, más cansada y no lo usan tanto en realidad virtual, prefieren cuanto más presencial mejor. Irse a tomar un café. Entonces, pero sí que hay mucho, pues ahora que con el boom de la mixta, sí que hay mucha colaboración en remoto, ¿no? Que ahí o sea, sigues viendo el mundo real, pero igual estás colaborando en remoto con alguien de lejos, o la parte formativa, etcétera. Entonces, cada vez va habiendo más aplicaciones, pero yo creo que el contenido es lo que al final va a llamar. Ya no tanto el accesorio, como puede ser, por ejemplo, las de Ray-Ban, por tener también un accesorio, o que al final es un público mucho más techie, pero al público en general lo que le interesa es, vale, ¿para qué lo voy a usar? ¿Lo voy a tener ahí cogiendo polvo o realmente hay algo que me haga usarlo todos los días? Claro, me gustaría añadir a eso, respecto a lo que decías, como de los niños de hoy, o sea, la generación alfa, cuando tenga poder adquisitivo, ¿qué va a hacer? Y al final creo que normalmente la respuesta siempre es sí, porque lo hemos visto así antes con otras cosas. O sea, con otras tecnologías o otras tendencias, que cuando las personas que les gustaba X cosa cuando eran jóvenes y le pedían a sus padres que se lo compraran, cuando se han hecho mayores lo han comprado ellos, ¿no? Entonces, el estar criándote en entornos 3D, aparte de en la vida real, como tener ya eso como trasladado en tu cabeza como un espejo, y decir, pues igual que me muevo en el mundo real, también me muevo en el mundo virtual. No entiendo por qué hay que usar pantallas planas, no entiendo por qué hay que aprender a usar un teclado y un ratón, que son cosas que no son orgánicas para nosotros, porque no puedo simplemente coger las cosas. Porque no todas las pantallas son táctiles. Entonces pasaremos ¿por qué hay una pantalla? ¿Por qué no todo es espacial? Efectivamente. Entonces esa tendencia hacia el 3D, a la tecnología invisible en general, al spatial computing, al poder tener todo al alcance de la mano, digamos, sin necesidad de que veas la capa de tecnología. Y también a nivel en general consciente de, o sea, de cualquier edad, el hecho de dejar de llamarle por ese nombre, es decir, yo no soy consciente de que estoy usando realidad aumentada, pero uso filtros de Instagram, ¿no? Pues el llegar a ese nivel es al que tenemos que aspirar. Es decir, cuando dejemos de llamarle metaverso, mundos virtuales, spatial computing, no sé qué, al ciberespacio nadie le llama ciberespacio, y el ciberespacio sigue estando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, entro a Internet. Punto. Internet es como sinónimo genérico que además no significa eso, pero da igual. Nos hemos entendido, ya está. Entonces, como cualquier persona que en este futuro diga, voy a entrar a Internet, y lo que esté haciendo sea pues ponerse las gafas o usar, no sé, una pantalla táctil de no sé qué, pues estará ya como con todo ello interiorizado, integrado, ¿no? Y ya está. Muy bien, pues parece que eso es todo. Muy bien, Gracias. suficiente.